Aleluya. Llegó la temporada que a todos nos gusta, el achicharrarnos, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que se van, alabado Dios, agregando, añadiendo a la plataforma del Facebook Live, dando la bienvenida a nuestra escuela bíblica, alabado Dios, y el estudio de esta noche. Damos gracias al Señor, alabado Dios, que tuvimos un buen tiempo de oración, alabado Dios, y gracias a Dios necesitamos orar para enseñar esta palabra, amados. If you got a Bible, home, chapter number 12 in the book of Romans. Romanos capítulo número 12, alabado sea el Señor, al cual le damos la gloria y la honra a nuestro Señor. Dios es bueno, alabado Dios. Todo el tiempo. Qué bueno que podemos All the aprovechar time. el tiempo. Lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo decimos Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verse 3. Digo pues, por la gracia que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verse 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, versículo 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, Glory. y todos miembros los unos de los otros. Verse 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. 7. O si de servicio, en servir, o el que enseña, la enseñanza. 8. El que exhorta, la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. 12. Gozosos en la esperanza, sufrir en la tribulación, constantes en la oración. Muy importante la oración, amado. 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dice el 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. 15. Gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran. 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. El 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía y la venganza yo pagaré, dice el Señor. El 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido, dice el versículo 21, de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Que ha ido el Señor le ha dado bendición a su dulce, bella, gloriosa y majestuosa palabra, por la cual le queremos dar gracias. No oramos por la misma, sino que le damos gracias, porque la palabra, alabado Dios, vida, la palabra ha sido ya bendecida. Padre, gracias te damos por tu palabra, Dios eterno, que vida, Padre. Tu palabra, Jehová, es la verdad. Gracias por cada promesa que la misma, Señor, hagamos escrita ya, Señor, para con nuestra vida. Gracias por tu fidelidad. Esta palabra que es vida, esta palabra que es la verdad.
Permite, oh Dios eterno, que todo aquel que la oye, Señor, la reciba y la atesore en lo más profundo de su corazón. Te presento también, Alabado Padre, Dios, esta tarde, nuestra caja de peticiones. Mira cada petición aquí que ya fue contestada, tú las conoces, has contestado peticiones y muchos, Señor amado, no quieren testificar de lo que tú haces, pero yo te doy gracias por las que están en espera, sabiendo que en tu tiempo, cuando mis hermanos reciban la contestación con gozo y alegría, pasarán, Dios mío, a testificar de la grandeza de tu amor, de lo bueno que tú has sido. Permítele, Dios mío, gozarse Sí, Señor, aleluya. Cumplido, que nosotros junto con ellos no gozaremos, mas no como nosotros queramos, sino en tu tiempo, conforme a tu divina voluntad, sabiendo que todo es posible. Yes. Te presentamos los enfermos, Padre mío. Donde quiera que haya un enfermo, avanza la basuría. Qué lindo, mi Dios. En esta noche, avanza la basuría. Te pedimos que el toque bello de tu mano por excelencia, en una manera especial, se deje sentir desde la mollera hasta la planta de los pies, sobre todo necesitado. Atamos toda enfermedad, cualquiera que sea el nombre, en el nombre de Jesús. Yes. Aleluya, le echamos fuera de vuelta a los valles secos, desiertos áridos. Atamos fiebre, Aleluya. dolencia en los cuerpos, Dios mío. Y clamamos a ti para que sea tú que eres el médico divino por excelencia, creando órganos nuevos, trayendo la salud una vez más sobre tu casa. Gracias, Padre mío. Santo eres tú, mi Dios, aleluya. Y sabemos una vez más que hemos creído. Gracias porque todavía tú sigues sanando. Sanaste ayer, sanas hoy y sanarás mañana. Por la llaga de Jesucristo. Poderoso Dios. Él ciertamente llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias en aquel madero. Pero por quien cuya llaga nosotros fuimos curados, damos siempre. Santo eres tú, mi Dios. Te presento en el día de mañana el hermano Richard, Dios mío, que tiene que pasar, Señor amado, a la mesa del quirófano, Dios mío, para un procedimiento, pidiéndote que sea tú el que guíe, Dios mío, cada uno de estos médicos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú guíes, Señor, en el nombre de Jesús, con la inteligencia, la ciencia que tú has dado, para el provecho y beneficio de tu cielo. Aleluya. Sabiendo que todo saldrá bien. A ti daremos la gloria y la honra. La hermana Iria allí en el hogar, la hermana Ani, mis hermanos, la hermana, alabado sea el Señor Gualeca, su condición y su necesidad, Padre. El anciano y la viuda en el asilo, el misionero, la misionera postrado en un lecho. Visítale, Señor. Sí, Dios, aleluya. Alaba al Rey que vive y glorifícate una vez más por los méritos de Cristo. Ruma, gracias te damos. Amén, Señor. Aleluya. Vamos a pasar, alabado Dios, a la edición de las clases. Los jóvenes, los niños, con sus maestras, alabado sea el Señor. Y luego dejamos por aquí a nuestra hermana Nilda, superintendente, que ella estará haciendo su parte en la introducción del maestro de esta noche. Alabado Dios. Aleluya, santo. Alabado Dios. Aleluya, santo. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Me disculpan si me ven un poquito trincada, que estoy pasando una situación a mi espalda y no ha sido fácil, pero aquí estamos. Aleluya. Vamos a buscar el estudio 21 para el día de hoy, que se titula La seguridad para el pueblo de Dios. La base bíblica está en Isaías 41, del verso 1 al verso 13. Y vamos a leer antifonalmente como de costumbre. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Escuchadme, costas, y esfuércese los pueblos, acérquense, entonces hablen. Estamos juntamente a juicio. Quien despertó del oriente al justo lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones, y le hizo el señorial de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarascas que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado.
¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo por los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se esparcieron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y la firmó con clavos para que no se moviesen. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Porque no te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la tierra de mi justicia. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Será como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que quieren contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Todos. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha Y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén, gloria al Señor. Hasta aquí mi parte, vamos hoy nuestro hermano José tiene el estudio de la palabra. Dios les bendiga. Alabado Dios. Dios le bendiga, amado. Amén. Dios le bendiga mucho más. Amén. ¿Cómo es que se llama la clase? La seguridad para el pueblo de Dios. Amén. Con permiso de usted. La seguridad para el pueblo de Dios. Somos nosotros, ¿verdad? Aunque estaba hablando del pueblo de Israel, pero también nos incluye a nosotros, amados. Si yo le preguntase a cada uno de vosotros qué es la palabra seguridad para usted, usted me va a dar, tal vez, ¿verdad? Como yo digo, algo de lo que dice el diccionario. Pero en sus propias palabras, por ejemplo, si yo le pregunto a Carlos, el hermano Carlos, me dice que seguridad para ti es ¿qué? La confianza. Confianza, ¿ok? Vamos a dejarlo. La pastora, ¿qué es confianza para usted? Una palabra. Seguridad, gracias. Confiar, más o menos, ¿ok? Hermano Mario. En una palabra, dígame qué es seguridad para usted. Para mí seguridad es vida eterna. Amén. Hermana Saria. Amén. Usted ve las diferentes formas de cada cual tiene de lo que es la seguridad. If I ask my brother Christian, what is security to you? What does it mean? In one word, if you could tell me what security it is to you. Understanding. Understanding. Entendimiento. Amén. Usted ve que cada cual tiene una definición propia de qué es la seguridad. Ahora, la seguridad que Dios nos da, lo vamos a ver ya mismito, alabado sea el Señor, la cual nosotros en fe tenemos esa confianza, en fe podemos estar con certeza de que esa seguridad nunca va a fallar. ¿Verdad que sí? Aleluya. Esa seguridad es plena, esa seguridad es permanente. Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Amén. Porque Él no puede, su palabra es infalible. Cuando Él dice una cosa, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo va a hacer. Amén. Dice el pensamiento central, si me lo puede leer hermano Darío, por favor. La seguridad de Dios produce confianza y paz en el corazón del creyente. Amén. ¿Produce qué? Confianza y paz. Son dos cosas, ¿verdad? Que debe producir en el creyente. Alabado sea el Señor. Y el que no es creyente,
Siempre están buscando algo. Pero la seguridad de ellos no es cierta, es incierta. Es solamente una seguridad, como quien dice, aquí ahora mismo nosotros tenemos un sistema de seguridad. Nos da Nos da la confianza y la de que tranquilidad. el local está seguro, ¿verdad que sí? Pero nuestra confianza debe estar en ¿quién? En Dios. Que no importa si lo que pase, ¿verdad? Nuestra confianza debe estar en el Señor. En el mundo. ¿Ah? They're under a mask of security. Exacto. Es solamente como por encimita, ¿verdad? Eso es lo que el mundo ofrece como seguridad. Es solamente como por encimita para que uno se sienta bien, ¿entiendes? Yo te aseguro el carro, por si acaso algo le pasa, pues entonces nosotros te vamos a cubrir. ¿Cómo usted se siente cuando el seguro de su auto le dice así, verdad? Usted se siente como que, wow, por eso es que estoy pagando, me van a cubrir el carro. ¿Verdad que sí? Cuando sucedan las cosas, es otra cosa, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios, la seguridad de Dios no es así. Y yo sé que le estoy dando unos ejemplos, ¿verdad?, que son un poquito generalizados, pero es más o menos para que podamos entender. El texto áureo se lo voy a dar a la hermana Salia, que está ahí, deseosa, aleluya. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Muchísimas gracias, hermana Salia. 3 objetivos tiene esta clase, amado. Conocer, número 1, las condiciones para la seguridad del pueblo de Dios. Número 2, establecer la diferencia entre la fuerza humana y el poder de Dios. Y número 3, afirmar su esperanza en las promesas de la intervención divina. Datos generales acerca de este tema, amado. Dios amonesta a sus hijos a no perder la confianza en sus promesas. El autor, pues estamos tocando, ¿verdad?, el libro de Isaías, el profeta Isaías, hijo de Amós. Los personajes que vamos a estar tocando, pues, es Isaías y los israelitas. Pero también, aunque aquí no lo menciona, estamos hablando del Señor, estamos hablando de Dios, alabado sea el Señor, que es el carácter principal. La fecha de este libro, amado, son aproximadas a la fecha, acuérdense de esto. Estos capítulos se escribieron aproximadamente para el año 712 a.C. Estos son aproximaciones. Lugar, Judá, donde Isaías escribió la mayor parte de sus visiones, amado. Aquí hay una representación de más o menos lo que hay en el libro del maestro, lo cual le voy a pedir, hermano Ángel, que lea ese texto que está ahí debajo de estas dos manos, esta representación de el Señor auxiliando, ¿verdad?, al ser humano. Eso es lo que más o menos representa. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré por la diestra de mi justicia. Amén. Gracias, hermano Ángel. Y como les dije, es solamente una representación de lo que el hombre piensa, ¿verdad?, cuando está pidiendo auxilio de parte del Señor. Alabado Dios. 3 partes componen el bosquejo de estudio, amado. El cuidado de Dios por su pueblo. Número 2, el refugio inútil de la idolatría. Y número 3, evidencias de la seguridad de Dios. Porque esto está, mire, todo por la palabra del Señor, amado. Dice, y el que le dio interés, alabado sea el Señor, a las lecturas devocionales pudieron ver que la primera fue de lo que se habló en el campamento de los caballeros, alabado sea el Señor. Si usted no lo ha hecho, mire, léase todos esos versículos de esas lecturas diarias que están, mire, deliciosas, como dice el hermano José. En este capítulo, amado, vamos a encontrar, ¿verdad?, tanto un desafío a los idólatras como palabra de consolación para el pueblo de Dios, alabado sea el Señor. No hay duda que el ánimo del pueblo de Dios había decaído por causa de sus enemigos y la debilidad de ellos para confrontarlos. En circunstancias difíciles es cuando más apreciamos las palabras de estímulo
a la fe que necesitamos. La historia de Israel está marcada por las experiencias dolorosas del cautiverio, la opresión y el acoso de sus enemigos, semejantes a ellos. La iglesia del Señor está llamada a enfrentar diversas pruebas y amenazas del enemigo, que el Señor las reprenda. En su viaje de confirmación a las iglesias nacientes, el apóstol Pablo expresó que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del cielo, según nos habla, ¿verdad? Hechos 14:22. Y el mismo Señor advirtió a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones. No dice diversiones, ni dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice en el libro de Juan, capítulo 16:33. La consistencia de nuestra fe, tal como la supervivencia de Israel, la debemos a la presencia protectora del Señor, que nos hace sentir seguros. Aun cuando no podemos ignorar la fuerza del adversario y la debilidad nuestra, tenemos fuerte consuelo en la seguridad que nos da la presencia de Dios. En las horas de mayor ansiedad y temor podemos afirmar con el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Alabado sea el Señor. Afirmando de esta manera, nunca seremos presas del temor o trampas del diablo, que el Señor lo reprenda. En momentos cuando el mundo es sacudido por la violencia, el terrorismo y pandemias, como creyentes de ello, tenemos que armarnos del pensamiento de seguridad que nos da la palabra, a fin de no ser arrastrado por la histeria colectiva. Nosotros no podemos darnos ese lujo, amado. El mundo tal vez se sienta así, pero nosotros como hijos de Dios, alabados de Dios, estamos confiados en el Señor. Puede que llegue temor a nuestras vidas, puede que lleguen estas situaciones, pero agarraditos del Señor, amado, vamos a vencer, porque como dijo aquí en Juan 16:3, que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero confiar, porque Él venció al mundo. Alabado Dios. La primera parte, amado, como dije, se titula El cuidado de Dios por su pueblo. Ahora, quería traerle unas palabras claves que nos decía a los maestros que compartiéramos. Y yo la hice en forma de pregunta. Mano Richard, ¿qué dice la pregunta? ¿En qué forma se manifiesta el cuidado de Dios por su pueblo? Y como pueden ver, hay 4 palabras que podemos compartir. Amén. La primera es que, hermano Carlos. Comunicación. La segunda es que, hermano Darío. Identificación. Hermano Giovanni. La dirección. Hermano Cristian. Defensa. Amén. Son 4 palabras clave. Alabado sea el Señor. Y qué curioso que comience con la comunicación. Cuando hay comunicación, ¿verdad? Hay un diálogo. Pero un diálogo, cuando hablamos de diálogo, ¿hablamos de qué? ¿De una sola persona? De 2. De 2 personas. Hay una persona que ¿qué? Que habla. Come on, people in the army. Una persona que habla. Transmite. Hay uno que transmite y la otra persona La recibe. recibe, ¿verdad? Y van back and forth, ¿verdad? So, cuando una habla, la otra escucha. Y cuando la otra habla, la otra escucha. No dice monólogo, sino que dice Diálogo. Y así es que la comunicación muy clave, como decía el pastor, como dice la palabra, acabamos de leer, que debemos estar en oración constantemente, ¿verdad que sí? Amén. Y cuando estamos en oración constantemente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos en comunión. ¿Y estamos qué? En comunicación ¿Con quién? Con Dios. Amén. Por eso es que comenzaron estas palabras con esto. Identificación. Cuando se manifiesta el cuidado de Dios en la identificación, cuando estamos hablando con Él, Él nos identifica cuál es la situación. Amén.
Porque ya sabe, nosotros podemos decir, pero Él ya sabe lo que hay, pero a Él le gusta que usted se lo diga, que usted hable con Él. Y nos da dirección. No hagamos como Jonás. Nos guía. No hagamos como Jonás. Que el Espíritu Santo te dice, vete a dónde, vete por aquí. Y te va a Tarsis. Y te vas a Tarsis. ¿Te acuerdas de eso? Dice, Nínive. Él dice, Nínive. ¿Tarsis qué es? ¿Verdad que sí? So, Dios da dirección. Es para nosotros prestar atención al Espíritu Santo que nos da. Y nos da también la defensa, lo cual vamos a estar tocando en estos momentos, hermano Mario. Hay una cosa bien importante aquí, es que en cuanto a la comunicación, bueno, estos 4 factores son importantes, pero quería resaltar en lo de la comunicación. Cuando estamos en comunión o en comunicación con Dios, que casi son sinónimos, ¿me entiende? También podemos decir que estamos en una comunión, se podría decir, o comunicación con la vida animal y con el mundo de las plantas también. Eso es muy importante, ¿me entiende? Porque Dios tiene una armonía en todas las cosas, ¿me entiende? ¿Cómo lo podría describir en palabras, en términos más entendibles? Es que todo el mundo, todo el universo depende de Dios. Dice la Biblia que por Él fueron todas las cosas hechas y por Él subsisten. Así es que necesitan ellos de Dios, así como nosotros también. Cuando tenemos esa comunión con Dios, tenemos relación con todo lo que nos rodea, con el mundo invisible, pero también con el mundo visible. Amén. Y eso es importante porque Dios quiere así. Por eso es que en uno de los mandamientos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo también. Amén. Gracias, hermano Mario. Cuando estamos en comunicación o en comunión, ya entonces no estamos en se supone, y voy a hablar un poquito más, ¿verdad? Se supone que la atmósfera alrededor de nosotros cambie y nosotros entremos a esa dimensión espiritual, ¿verdad? En la que Dios, su Hijo y su Santo Espíritu están. Y ahí podemos nosotros entonces meternos más profundo. Entonces, cuando estamos orando, nosotros no sabemos, el Espíritu mismo dice que algunas veces nosotros no podemos ni expresar las cosas, pero con gemido indecible se comunica con Dios. Pero tenemos que estar en esa comunión con el Señor. Y sí, los que fueron al campamento pudieron realizar y observar eso que usted acaba de decir. Hubo un momento que yo les pedí a todos que estábamos afuera en el lago, que hicieran silencio total, que cerraran sus ojos y que escucharan todo lo que había a su alrededor y que trataran de inhalar y exhalar el aire que había alrededor y que sintieran la presencia de Dios como estaba moviéndose de una manera especial. Y los hermanos no me dejan mentir, que yo he experimentado lo que usted acaba de decir, porque cuando está Dios y hay una comunión y una comunicación con Dios, todo se envuelve. Vamos entonces, usted iba a decir algo más, hermano. ¿Cuándo has visto que en el cielo los ángeles se pelean? Tienen esa armonía. Los animales abajo se pelean en la tierra porque es parte de la maldición. Pero cuando Dios entra en la armonía, y lo podemos ver cuando el arca de Noé, tú sabes, los animales entraban, iban desfilando de dos en dos, iban en una armonía, porque no se iban peleando, ¿me entiendes? La Biblia no habla de eso. Entraron, y todo el tiempo que estuvieron en el arca, todo ese año y esos 40 días de diluvio, nunca dice la Biblia que se estuvieron agarrando ahí, que estuvieron en un ambiente de paz, ¿me entiendes? Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Mario, y gracias por sus comentarios también, amado. ¿Cómo se manifiesta el cuidado de Dios por su pueblo? Y estos solamente 4 puntos que da el escritor, ¿verdad? Dice, el cuidado de Dios se manifiesta. El inciso A dice, Dios convocó a los pueblos para hacer juicio, perdón. El cuidado de Dios se manifiesta en la defensa que se hace de su pueblo frente a las naciones paganas.
Él siempre, hablando de Dios, toma la iniciativa para mostrar su justicia a pesar de la maldad del corazón humano. Alabado sea el Señor. Y así siempre ha sido desde el principio. Alabado Dios. Esta es una invitación semejante a la que hallamos en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana es roja o escarlata, ¿verdad? O púrpura, como la nieve será emblanquecido. Si fueran rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Y es así como inicia Dios su revelación del cuidado por su pueblo. Ya en el capítulo 3, en el primer versículo, Dios ha convocado a toda la tierra para oír, diciendo: acercaos, naciones, para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. ¿Por qué convoca Dios a toda la tierra, amado? ¿Por qué la convoca? Porque Él es Jehová Dios, aleluya, y de Él es la tierra y toda su plenitud, el mundo y de los que Él habita, como decía hermano, alabado sea el Señor Mario. Así lo dice el Salmo 24:1. Dios quiere establecer, como estábamos diciendo, un diálogo, amado. Quiere un diálogo conciliador antes que imponer un juicio por su autoridad. Hallamos en este pasaje, amado hermano, de Isaías, palabras muy subjetivas que denuncian el carácter de esta convocatoria divina. Palabras tales como: escuchadme, acérquense, estemos juntamente. Son estas palabras, ¿verdad?, que como que anuncian, que invitan, alabado sea el Señor, al que esté leyendo, al que esté escuchando. Todo esto revela a un Dios que ama el diálogo, no que esté echa para allá, yo no quiero hablar, sino que está abierto, tiene una póliza de puerta abierta, alabado sea el Señor, para que nosotros podamos acercarnos a Él. La comunión con la humanidad, Él la ama. Ahora, la queja de Dios es la indiferencia de su pueblo a esta invitación a venir a Él. Y eso fue tanto para los israelitas de ese tiempo como lo es hoy en día, amado. Si no, mira alrededor suyo. Mira alrededor suyo. Y eso no sucede solamente aquí, sino en todas las iglesias. Dios está extendiendo, Dios siempre ha tenido la iniciativa para todo, para defender a su pueblo, para iniciar la comunicación, el diálogo, alabado sea el Señor, para la salvación también. Pero el hombre no ha querido. Hace caso omiso a esta invitación, a estas invitaciones que hace Dios. Ahora, Él dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, como dice Isaías 65:2. El propósito de Dios, amado, alabado sea el Señor, no es de condenar, sino de salvar. Primeramente, esta palabra, dirimiendo, que significa deshacer o disolver o ajustar, ¿verdad?, la distancia que separa a los pueblos de su presencia. Dice: hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte, dice Isaías 43:26. Así es como trata Dios de quebrar la barrera del distanciamiento. Eso también. Distanciamiento. Y promover la comunión rota por el pecado. Mire, desde el Edén hasta el Calvario, es Dios que toma esta iniciativa, amado, para producir ese acercamiento y restaurar la comunión y la seguridad espiritual en el hombre. El distanciamiento traerá como consecuencia un sentimiento de inseguridad. Se siente uno vulnerable, que solo puede ser reemplazada por la presencia de Dios con su pueblo. Acuérdense de eso, que el distanciamiento traerá como consecuencia un sentimiento de inseguridad, ser vulnerable, que solo puede ser reemplazada por la presencia de Dios
con su pueblo. Es algo vital, amado. Es algo vital que entendamos esto. El Señor siempre va a tratar de acercarse a nosotros. El Señor siempre va a tener su mano abierta para extenderla, como está esa representación ahí. Queda de nosotros hacerle caso, acercarnos a Él. Alabado sea el Señor. Hay evidencia de este cuidado de Dios por su pueblo, amado. En muchas ocasiones, los reyes paganos sirvieron para castigar a Israel. Y eso lo podemos leer en todas las escrituras, ¿verdad? Tanto en Reyes y en muchas ocasiones, ¿verdad? En otros pasajes bíblicos. Pero ahora Dios usa al rey Ciro, de esto estábamos hablando el domingo. Usó al rey Ciro para salvar al pueblo escogido. Ciro no era pueblo de Dios. Ciro era un hombre que era el rey, ¿verdad? ¿De qué? De Persia. Que era un dios pagano, que era pagano, ¿verdad? Pero, para salvar al pueblo escogido. Recordándole que fue él quien levantó a este guerrero conquistador para convertirlo en un instrumento de liberación para ellos mediante una acción diplomática. Esto es lo que significa que sus pies se pasaron por el camino que nunca había entrado. El Señor humilló a los poderosos para que las puertas de la libertad se abrieran para el pueblo de Israel. Las manifestaciones del poder de Dios producen temor en las naciones paganas. Si no, preguntan a aquella gente que cuando el pueblo de Israel estaba subiendo, ¿verdad?, hacia el norte, que todos aquellos reyes, tanto Sejón como todos aquellos y todo eso, pegaron a escuchar del pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron? Se juntaron, ¿verdad que sí? Porque eso es lo que hace el enemigo. Sé que me estoy adelantando. Temieron. Pero sí, temieron. Pero no en el temor que deberían tener ante un Dios todopoderoso. Temieron por sus vidas, por sus ciudades y todo eso. Se juntaron. ¿Para qué? Para pelear contra el pueblo de Israel. No sabiendo que ya Dios le había dado la victoria. Tanto así que al otro lado de aquel río, cuando fueron cuando fueron aquellos dos espías, ¿qué le dijo aquella señora a aquellos dos espías? Que había escuchado que Dios le daba la victoria. ¿Y qué más? De todas las grandezas que Dios había hecho desde el cruce del Mar Rojo y todo lo que había hecho con todos estos reyes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O para qué? Para Dios glorificarse. Y era promesa. Porque era una promesa. Dios va a infundir temor en nuestro enemigo amado. Si nosotros estamos agarraditos del Señor, el Señor mismo va a infundir temor entre los enemigos nuestros. Alabado sea el Señor. Nosotros solamente tenemos que confiar en Él, poner toda nuestra confianza de que Él nos va a dar esa seguridad en nuestras vidas, hermano Cristian. Not only that, but they also show fear against God's own power. So, Yes. Seguro que sí. Ellos temieron a ese poder, por eso se juntaron, porque el enemigo rápido ve esto y vamos a juntarnos para poder derrotar, para tratar de derrotarlo. Pero no pueden, amado, porque al que nosotros servimos, ¿verdad? Alabado Dios. El pastor nos dijo una palabrita antier en la prédica que decía Sabaoth, Yahweh Sabaoth, que es Jehová de los ejércitos, hermano Giovanni. Una pregunta, hermano, y es una inquietud que yo tengo desde el principio de Génesis. Amén. Cuando Lucifer siempre ha existido, lo han botado del cielo, está aquí en la tierra. Yo me pregunto a veces, ¿verdad?, ¿por qué el Señor, nuestro Dios, no lo terminó ahí cuando podía? Y porque Él es el que llegó aquí a crear la mentira, el caos, la destrucción y la muerte. Entonces yo a veces me pregunto por qué el Señor no lo destruyó cuando y hubiésemos evitado todo este mal, porque mira, acaban de decir en la arca de Noé entraron los animales, todos esos animales estaban mansos porque habían leones, habían tigres, ¿verdad? Entonces ¿qué pasó con ellos? El Señor y así Él hubiese sido con nosotros también, manso, pero hubiese destruido a Lucifer. Es una inquietud, no quiero ser radical, solamente estoy mencionando algo que me... No,
usted tiene el derecho de ser, porque todos estamos inquietados con la misma pregunta, pero usted sabe que hay dos palabritas que yo siempre utilizo para eso: libre albedrío. Dios sabía lo que iba a suceder. Dios sabía desde antemano, antes de que Él creara todos los angelitos esos, ya Él sabía lo que iba a suceder. Pero al igual que a nosotros, Él le dio libre albedrío a todos los ángeles. Y triste y lamentablemente, ellos cayeron en esa trampa. Si usted lee la palabra que dice que desde que hubo engaño en el corazón, no fue que Él lo dijo ni que en su corazón, desde ese día el Señor vino y los botó de allá arriba con una tercera parte de los ángeles. Él lo podía eliminar completamente, al igual que podía exterminar todo el pueblo que sacó Moisés de Egipto. ¿Y qué hizo? ¿Qué dijo a Moisés a Dios? Lo haga. No lo iba a hacer, pero Él le dijo: no lo haga, para que entonces no hablen de ti, que traíste a aquel pueblo, aleluya, y por ser rebelde los eliminaste aquí en él. Él lo podía hacer, porque Él es Dios y Él hace como Él quiere. Pero esa misma inquietud, muchos cristianos, amados, muchos de nosotros tenemos el por qué no lo eliminó en ese momento. Pero yo le puedo decir, y si estoy erróneo, el pastor que me corría, libre albedrío. Pastor. Dios en su justicia, para Dios, Dios en su justicia, hermano, como creador, él puede hacer como Dios, como Él quiere, alabado Dios. Ya desde Génesis también existía una promesa que había un día señalado, Génesis 15, cuando el enemigo sería pues terminado por completo. Pero Dios en la justicia, como Satanás es una criatura, porque tiene un creador, también el hombre tiene un creador. Dios en su justicia le da, pues, como dice José, el libre albedrío para que cogiera e hiciera. Él podría haber hecho bien, pero no lo hizo. Entonces Dios permite que venga Él, pero también provee. Ahí que viene el plan de la redención a través de Jesucristo, en todo el plan de Dios. Pero como dijo José, es una buena pregunta. Dios podía haberle terminado, pero al Señor no le dio la gana. El Señor dijo en Juan capítulo 16: en aquel día me preguntaréis, alabado Dios, y Él nos va a dar la respuesta. Le puedo preguntar por qué, pero si nos vamos a especulaciones, yo creo que esto no es válida la contestación que tenemos. Pero Dios tenía todo el poder y lo tiene ahora. Pero es necesario que ande suelto, como Jesús dijo: ay de los moradores de la tierra, dijo Jesús, porque vi a Satanás descender. Podía haber sido detenido, pero hay una razón de ser. Y no es que Dios se place en vernos sufrir, pero Dios nos va a dar a nosotros que las armas para poder combatir al enemigo. Él tiene poder, pero hay uno que está por encima de Él, que es el que está con nosotros. ¿Ya? Está bien, hermano Giovanni. Amén. Y es una pregunta que todos nos hacemos, hermano Giovanni, no es que sea radical ni nada, es algo que como que es nato en nosotros. ¿Por qué pudiste o hacerle y nada de esto hubiera pasado? Pero en aquel día entonces nos sentamos juntos con un cafecito y decimos: oye, Señor, alabado Dios, y Él nos va a contestar. Amén. Gracias por su pregunta, muy buena, muy válida, alabado sea el Señor. Y como estábamos diciendo, amado, lo más hermoso es que aquí hayamos una afirmación que nos incluye a nosotros también, a los creyentes, como herederos de la promesa. El mismo Señor declara que Él estará también con los postreros. Nuestra seguridad está garantizada por el mismo Dios, y la dignidad y la consideración que podemos recibir es el fruto de su intervención a nuestro favor, amado. Y vamos a tener momentos, alabado sea el Señor, como dice aquí el escritor, el mártir Esteban estaban con Dios. Ay, santo Señor. Él estaba con Dios porque la palabra así lo dice, que era uno de los 7 que habían escogido, que estaba lleno del Espíritu Santo. Su testimonio era, mira, intachable, pero él sufrió. Ustedes leyeron esa porción en Hechos también conmigo, ¿verdad que sí? Nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Muchas veces, y aún hoy en día, hay muchos de nuestros hermanos perdiendo la vida
Alabado sea el Señor por la causa del Señor. Pero no quiere decir que el Señor no haya tenido esa seguridad, aleluya, de Dios sobre de ellos. ¿Ok? Muchas veces, como dice aquí el escritor, vemos un ejemplo de que la seguridad de Dios no siempre ha de manifestarse en la defensa de nuestras vidas físicas, sino más bien en nuestras almas. Porque tengan cuidado del que pueda hacerle algo a su alma. No esto se va a perecer como quiera, va a ir al polvo, sino al alma. Ese es el que hay que tener cuidado. Aún en circunstancias difíciles, lo que nos podrá negar nuestros enemigos es el testimonio de nuestra fe. Perdón, lo que no podrán negar nuestros enemigos es el testimonio de nuestra fe. ¿Fe en qué? Que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, ¿cómo lo vieron? ¿Con rostro de qué? De un ángel, y no del hermano ángel. ¿Okay? Pero lo vieron, ¿por qué? Porque en él había una seguridad, hermano. Que como decía, aunque muramos, vivamos, somos de quién. Él mismo dijo que se abrieron los cielos y él vio a quién. ¿A quién él vio? Al Hijo de Dios sentado en dónde? La diestra del Padre. Jesus, we praise you. Exacto. Esa debe ser nuestra seguridad también, amado. Alabado sea el Señor. El refugio inútil de la idolatría, en la parte 2. Ahora, ¿qué produce en el corazón el distanciarse de Dios, amado? Rapidito. Lo habíamos dicho, lo enfatizamos 2 o 3 veces. La inseguridad, y se siente uno ¿qué? Solo. Vulnerable, ¿verdad que sí? Rebelde. ¿Y a qué rey pagano Dios usó para salvar al pueblo escogido? Rey Ciro. Rey Ciro. There you go. So, ¿por qué se inclinan los pueblos a la idolatría? Es una pregunta de los tiempos, ¿verdad? Las imágenes fueron concebidas como objeto de inspiración, dice la tradición católica. El Señor reprenda, ¿verdad? Y no de adoración. Pero ¿qué dice el Señor en Éxodo 20 del 3 al 6? Bueno, Mario, usted me lo puede buscar rapidito para acá. Sí. Éxodo 20 del 3 al 6. Bueno, que el hermano lo busca. El inciso A, amado, de esta segunda parte dice el esfuerzo inútil para sostener la idolatría. Y mire que eso sucedió en aquel tiempo y ahora también, amado. My goodness. Mire que solamente para sostener esta idea de idólatra. Y esto ha seguido de siglo en siglo en siglo, alabado sea el Señor. No tan solamente para los hijos de Israel. ¿Qué es lo que dice, hermano Mario? Éxodo del 3 al 6. Del 3 al 6 dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y el versículo 6 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén, gracias, hermano Mario. Ahí está, más claro, no canta un gallo, como dicen nosotros allá en Puerto Rico. La palabra está clara, clara. Pero el hombre insiste, amado, al igual que esto. Dios estaba intentando, amado, mire, en Babilonia estaba el pueblo de Dios, con todo y que estaban tristes, habían guindado su arpa y qué sé yo qué, estaban mopey, ¿verdad? Que no querían, pero ellos seguían adorando al Señor, ellos tenían la verdad, ellos tenían al Dios de Israel, el Dios Todopoderoso. Me imagino que entre ellos hablaban, pero Dios estaba usándolos a ellos allí para darle la oportunidad a esta gente de Babilonia para que pudiera ver al Dios Todopoderoso a través del pueblo de él. No aprovecharon esa oportunidad. Al igual que, Saba, y pasa lo mismo hoy en día, amado.
aquí en la tierra, ¿qué es lo que está sucediendo ahora mismo? Está el pueblo de Dios en medio de esta tierra pagana, alabado sea el Señor. Nosotros seguimos predicando, enseñando que Dios es el único Dios, pero el hombre se aferra a cada cosa, alabado sea el Señor, entre dioses, con D mayúscula, a cosas a que adorar. El carro, la esposa, los hijos, no tan solamente la estatuita, ¿verdad? Ni nada de eso. Hay muchas otras cosas que son consideradas idolatría. Hay gente que se idolatran ellos mismos. Así es. Que son narcisistas. Yo le digo, soy lo bello. Se miran en el espejo y ¡wow! Son narcisistas. Se idolatran ellos mismos. El Señor reprenda al diablo. Pero Dios estaba dándole la oportunidad a esta gente en Babilonia de que lo conocieran, pero ellos estaban aferrados a estar idolatrando sus propios dioses. No lo dice la Biblia, yo no lo voy a especular tampoco, pero podemos decir cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel allí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo a lo mejor no le hablaron a estas personas antes de que ellos salieron de en medio de ellos? ¿Ah? Oportunidad tuvieron. Dios mismo le estaba trayendo convicción de cuál inútiles eran aquellos dioses que ellos estaban adorando. Cuando las naciones paganas se enteraron del Dios, ¿verdad?, de Israel que estaba haciendo por su pueblo, se produjo una gran conmoción entre ellos. El temor inspiró lo que estábamos hablando ahorita, en refugiarse en ¿quién? ¿En Dios Todopoderoso? No. Dioses. En dioses ajenos. Cuando podían decir, bueno, Señor, yo, pues mira, aquí yo me rindo ante ti y tú eres el Dios Todopoderoso, como hizo Nabucodonosor en una ocasión. Y se comenzó un movimiento para afirmar el culto a sus divinidades. Miren, la alianza de estos paganos eran comunes entre los momentos de considerar amenaza, como estábamos hablando al principio. Ahí habla de los jebuseos, fereceos y todos los feos. ¿Ok? Que cuando se enteraron, y volvemos, valga la redundancia, ¿verdad? Pero cuando se enteraron que el pueblo de Israel iba para allá, se armaron todo el mundo en temor, no en temor de Dios, sino en temor de lo que podía pasar a sus vidas. Era fútil, no iban a prosperar contra Dios. Ellos estaban confiados en sus dioses, pero el Dios de Israel iba con su pueblo, alabado sea el Señor. Y mire, Dios lo iba a respaldar. Dios iba a darle, ¿verdad?, la fortaleza y la fuerza. Esto es lo que ocurre cuando se manifiesta el poder de Dios. Las fuerzas del mal se unen para resistirla, pero no podrán vencer, porque las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. Lo dice la palabra. Oh, gloria a Dios, alabado sea el Señor, que ni oro ni plata puede comprar esto, amado. Como dice el Señor en la parábola del mayordomo, los hijos de este siglo son más sagaces que en el trato con sus semejantes, con los hijos de la luz, que los hijos de la luz. Pero puede ser más elocuente. Cada cual ayudó a su vecino, a su hermano, dijo, esfuérzate. ¿Acaso esto no será una lección, alabado sea el Señor, que debemos aprender nosotros los hijos de Dios? Si los impíos se unen para defenderse, ¿qué más los hijos del Señor? Un mismo Dios, un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, hacia un mismo Dios. Nos unimos. Créame que no hay nadie que nos venza, amado. Alabado Dios. Gracias. Inciso B dice la diferencia de los hijos de Dios. Pero tú, Israel, comenzaba ese versículo. Con esta afirmación se dirige Dios a su pueblo para marcar la diferencia entre ellos y las naciones paganas. He aquí, ¿verdad?, que Dios le recuerda que son ¿qué? Escogidos, amados. Son siervos de ¿quién? Dios. Y esta es la gran diferencia que no debemos olvidar. Que nosotros somos escogidos, que somos siervos y siervas del Señor. Mensaje del profeta Jeremías. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad,
porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavo y martillo lo afirman para que no se mueva. Es que no se va a mover, no se va a mover porque es de palo, alabado sea el Señor. Derechos están como palmeras, no hablan y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque no pueden porque no pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Escuchen eso, alabado sea el Señor. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Así decía Jeremías, capítulo 10, versículos 3 al 6. De la misma manera, la iglesia del Señor tiene que mantener la diferencia con el mundo. No podemos mezclarnos, hermanos, aceite y agua, acuérdese de eso, no mezclan. El apóstol Pedro mismo nos recuerda que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, alabado sea el Señor, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. ¿Por quién? Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, que fue ¿quién? Jesús, alabado sea el Señor. Y eso lo dice primera de Pedro 2:9. Acuérdese de eso, amado, que usted fue escogido por Dios mismo, que usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada vez que le venga ese pensamiento de que usted no es nada, mire, repréndalo, hecho afuera. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios, alabado sea el Señor. Usted tiene al poderoso de Israel consigo, al que dijo yo soy y será por los siglos de los siglos. Alabado Dios. Aleluya. Con usted. Y esa es la seguridad y esa es la fe que nosotros tenemos. Alabado Dios. Lo dice su palabra y si su palabra lo dice, nosotros lo vamos a creer. Alabado Dios. Mi alma te alaba. Pueden alabar, alabado sea el Señor. Esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo que no te ruego que nos quites del mundo, ¿ok? Sino que ¿qué? Que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco, hablando el Señor Jesús, soy del mundo. Y para que logremos este objetivo, el mismo Señor aseguró que estaría con nosotros hasta mañana, hasta ahorita, no, todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad que sí? Esto hace la diferencia entre nosotros y el mundo, amado. Aleluya. Es la seguridad, como estábamos hablando ahora mismo, nuestra fe, nuestra esperanza de que estamos protegidos, amado, de que estamos protegidos por la presencia divina del Espíritu Santo en nuestra vida. Alabado sea el Señor. La tercera parte también nos habla, alabado sea el Señor, que hay evidencia de la seguridad de Dios. Y cuando decimos que hay evidencia, ¿qué estamos hablando? Que hay algo que es ¿qué? Tangible, ¿verdad? Que uno lo puede leer, lo puede ver, ¿verdad? Porque evidencia cuando uno los presenta en una corte tiene que ser ¿qué? Algo que alguien haya visto, escuchado, o que haya algo tangible, ¿verdad? Un video o algo así. Hoy en día, en aquel tiempo eran witnesses, testigos oculares. Amén. So, hay evidencia. Nuestra evidencia mayor, miren aquí abajo. Aleluya. La poderosa palabra de Dios, alabado Dios, infalible. No temas. Estas dos palabras claves son repetidas en versículos 10 y 13, con el fin de afirmar la esperanza segura del pueblo de Dios. Una mirada hacia el porvenir y la promesa de total liberación de sus enemigos. Cambiará el estado de ánimo de los hijos de Israel en su retorno a la iglesia, a su casa. Acuérdese que todo esto está sucediendo, ¿verdad? Cuando ellos están retornando. Pero esta profecía fue dada por Isaías casi 150 años antes de que esto sucediera. Pero está sucediendo. Para que Dios le dé esta seguridad, para que ellos puedan, ¿verdad?, seguir este camino confiado. Aleluya. Vaya, la evidencia. Dios te bendiga. No temas. No temas. No temas. No temas. No temas, unción de lo alto, no temas. No temas, alabado sea el Señor. Afirmación de seguridad de Dios. Una exhortación para renunciar a la exhortación para renunciar al miedo.
Le siguen palabras de afirmación que inspira el sentimiento de seguridad en el pueblo de Dios. Número 1, la garantía de la presencia divina. Yo estoy contigo. Número 2, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Número 3, la garantía de nuestra ayuda y sostén. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Alabado sea el Señor. Yo estoy contigo. Reitera la palabra dada a Israel siglos antes. ¿Verdad que sí? Alabado sea el Señor. Y saber esto, amado. All right? Saber de que Dios le dijo antes, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo que está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pidamos? Según Deuteronomio 4:7. Nosotros tenemos el mismo Dios, amado. Nosotros tenemos ese Dios que solamente tenemos que decir, Padre, en nombre de Jesús, vengo delante de ti, y le hablamos y Él nos contesta. My goodness. Usted sabe el privilegio que nosotros tenemos. Alabado sea el Señor. Saber que Dios está presente es suficiente como para descansar reposadamente. Pablo mismo lo decía. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es papá. Es nuestro Dios que está con nosotros. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esta es una transfusión de fuerzas para responder nuestra debilidad. La garantía de nuestra ayuda, dice el punto 3, y sostén. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. No simplemente serás suplidas las necesidades, sino también serán añadidas energía para emprender nuevos esfuerzos. Dios no solamente le iba a dar a ellos, ¿verdad?, para suplir sus necesidades, amado. Lo mismo que sucede con nosotros. Usted sabe que todos los días Dios le da esa energía para que usted pueda proceder todos los días. Amén. ¿Verdad que sí? Cuando usted va a oración por las mañanas, usted le está pidiendo la fortaleza y la fuerza para poder lidiar con el día, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Pues el Señor también le suple, no son solamente las necesidades físicas, sino también las espirituales. Alabado sea el Señor, porque tanto la fuerza física usted la necesita, como las espirituales para poderse a caminar en el día, sea para el trabajo, sea para la escuela. Amén. Gloria a Dios. Los enemigos no dejarán de estar rodeándonos, amados, para procurar, ¿verdad?, que nosotros estemos débiles o tratar de empujarnos. Alabado sea el Señor. Pero la conciencia de la presencia divina nos dará la fuerza para sostenernos. Alabado Dios. Esta afirmación se afianza a nuestra seguridad para avanzar en medio de la sombra. Aunque, como dijera el apóstol, no ignoramos las maquinaciones del adversario. No se haga de la vista larga. Tenemos un adversario, amado. El mío es el tiempo ahora mismito. El tiempo no espera por nadie. Pero nosotros no podemos hacernos de la vista larga. Tenemos un enemigo. Pero también tenemos a alguien que es más fuerte y más grande que el enemigo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Quien pelea nuestras batallas, que alista nuestras manos para la batalla. Alabado sea el Señor. Y como decíamos, con mi Dios yo asaltaré los muros. Alabado sea el Señor. Si como pueblo de Dios aprendemos a confiar en esta verdad, no dejaremos de avanzar, aun cuando los vientos de la amenaza soplen contra nuestra. Y eso siempre es así, amado. Va a venir momentos que usted se va a sentir como que, ¡wow!, no puedo. Pero aunque sea arrastrado, nosotros vamos a vencer. Porque como decía al principio, Cristo ya venció. Cristo ya venció, y como Él venció, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. La garantía de paz para el pueblo de Dios, para los hebreos y para nosotros también, amados. Conociendo Dios la naturaleza débil de Israel, la de nuestra, le ha prometido no solo defenderlo y estar con ellos, sino hacer desaparecer del escenario la presencia de sus enemigos. Qué cosa, ¿verdad? Y podemos hallar, ¿verdad? Los pueblos eran estrépidos, como de ruido de mucha agua, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya
No existe. Esta es la parte, amado, de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean, según Isaías 17, versículos 13 y 14. Así, amado, Dios no solamente nos ofrece a su pueblo, ¿verdad?, a nosotros, la seguridad de su presencia, sino también la ausencia de nuestros enemigos del escenario de nuestros ojos. Podemos estar, mire hermano, y esto es una afirmación muy maravillosa para nosotros, ese sentimiento de seguridad en el pueblo del Señor. La bendición de esta paz es que no será alterada por nada. Está garantizada por el mismo Dios, quien se ofrece como socorro al pueblo. Mire, nosotros estamos seguros en sus manos. Es la seguridad, alabado sea el Señor del Señor. En Él, para eso es que decía el título, la seguridad para el pueblo de Dios. Dios vuelve y dice, no temas, unción de lo alto, no temas, unción de lo alto. Yo estoy contigo, alabado sea el Señor. Oh, por más débiles que nos sintamos, por más, aleluya, que usted sienta que los vientos contrarios están soplando, no tema, porque Dios está contigo, Dios está conmigo, alabado sea el Señor, y Él no nos va a dejar, alabado sea el Señor. También a la iglesia el Señor le dice, no temáis, manada pequeña. Qué lindo, gracias Señor. Aleluya. Y más, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, dice Lucas 12:32. El Dios de las minorías está atento a guardarlas y a defender presto la causa justa de ellas. Aquellos que han depositado su cuidado en Dios, nada tienen que temer. Las grandes obras de Dios hacen no con grandes multitudes, sino con grupos pequeños y débiles, pero confiados en el poder de Dios. Hagamos las afirmaciones que hallamos en este estudio y no seremos víctimas del miedo o del desaliento por causa de nuestra impotencia frente al enemigo. Seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, que ese es Romanos 8. Es el texto bíblico de los 8:37. Las preguntas, amado, y respuestas. Vamos a ver por aquí. ¿A qué debemos la consistencia de nuestra fe? ¿A qué la debemos, amado? A la presencia protectora del Señor. Y que nos hace sentir como Seguros. Confiados. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer antes de imponer, ¿verdad?, juicio por su autoridad? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Verdad que sí? Hablar con nosotros. Eso es lo que siempre ha querido. Acercarse al hombre. Según Deuteronomio 2:25, ¿qué producirán las manifestaciones del poder de Dios en las naciones paganas? Juicio. Temor. ¿Cuál era el mensaje de Dios a los babilonios? ¿Qué era lo que él estaba intentando hacer con los babilonios? Para que ellos entendieran, ¿verdad?, que era inútil, ¿verdad?, como ustedes dijeron, el seguir a aquellos dioses. Le dio la oportunidad para que vinieran a conocerlo a Él, que Él es el Dios de dioses. Él es el real y verdadero. ¿Qué denota la expresión yo soy tu Dios que te esfuerzo? Que se encuentra en Isaías 41, 10 y 11. Es que una garantía de qué? De nuestra ayuda y nuestro sostén. Amado, no temas. No temas. Niños, jóvenes, los adultos, no teman. Dios está con nosotros. Él es nuestra seguridad. En Él estamos seguros. Él es nuestra torre alta y fuerte, nuestro lugar de refugio, nuestro escudo y nuestra fortaleza. Alabado sea el Señor. La próxima clase es una verdadera justicia divina. Que el Señor le bendiga, le guarde y le cuide. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Amén. Perdonen, ¿verdad?, que no hice muchas preguntas como normalmente hago, pero es que era vasto la información. Pero gracias por su atención. Que Dios le bendiga, amado. Si usted tiene alguna pregunta, los que están alrededor a través de las redes, por favor póngalo en el inbox, no en los comentarios, en el inbox, para que nosotros podemos contestarle. Amén. Que Dios le bendiga a ustedes también. Amén.
Pastor, ¿cómo ustedes? Alabado Dios, gracias Señor. Qué bueno eres Jehová, gracias Señor. Alabado Dios. Aleluya. Alabado Señor, alabado. Aleluya. Dios bendiga a la audiencia a través de la plataforma del Facebook Live. Alabado Dios. Nos vamos a despedir de este momento sin dejar de hacerle la invitación para este próximo jueves, para que se conecte con nosotros nuevamente a las 7 de la noche, donde estaremos aquí celebrándole fiesta al Señor, nuestra sociedad de damas y caballeros. Que la paz de Dios llene tu vida y nos vemos, así el Señor lo permita.